Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan. Hoy martes 23 de junio del 2026, con 27 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bien, ¿y qué tenemos para conversar con todos ustedes en el día de hoy? Bueno, hay opiniones variadas relativas al paquete fiscal, que dice mi amigo el ministro de Hacienda que no debe llamarse el reporte integral, paquete fiscal integral, si tampoco parche fiscal como lo catalogó el profesor Suárez, pero la verdad es que sí. Tenía por supuesto sus aspectos positivos. De hecho, la oposición requería que se dejaran esos detalles, más no los otros, porque en una situación inflacionaria como la que estamos viviendo, era cargarle a esos sectores que van a tener que pagar esos 50, 60 mil millones de pesos que el gobierno salió a buscar con el cuchillo en la boca, ofreciendo, por supuesto, los consabidos caramelitos. Porque así, es así, no es de otra manera. Que el 1% para la constitución de las compañías, que eliminación, el anticipo, que para las micro, que para la mediana y pequeña sustituirlo de ser mensual a trimestral o cuatrimestral, son caramelitos. El ajuste que no se hizo suficiente para la indexación salarial. Entonces todas esas cosas de todas maneras han generado opiniones. Eso es como el cuento aquel de cómo le fue a cada cual en la boda. Ustedes han oído hablar de eso. Usted llega a una boda, vamos a poner, usted conoce a un compañero de estudio de Montecristi, y son íntimos, son hermanos, pero usted nada más lo conocía a él. Y el amigo suyo se casa en Montecristi, usted tiene que ir a su boda porque está invitado de honor de la familia y todo, ¿verdad? Y usted coge para Montecristi. Pero aparte del novio, usted casi no conoce a nadie. Y usted llega allá y usted está en el aire prácticamente, a menos que le preste mucha atención y le asignen una escolta, una compañía agradable, y que el camarero cuando pasa cada rato le pregunte que si usted está comió, que si tiene algo, que si quiere. O sea, que a usted le preguntan, una compañía agradable que lo entretiene. La boda no, esa boda fue fenomenal. Pero si le pasa lo contrario y lo sientan ahí con los papás de la novia y usted no tiene nada de qué hablar y usted no tiene para dónde mirar y no tiene cómo, entonces cuando le pregunten de la boda usted va a decir que esa boda no le gustó. O sea, eso depende cada cual cómo le haya ido. Es igual que cuando se habla de la crisis eléctrica de la República Dominicana. Desde hace años, como yo he estado trabajando en ese sector de 3 décadas, nosotros hicimos la reforma, la mandamos la ley cuando el presidente Balaguer, hicimos la ley eléctrica y todo eso. Y yo siempre he dicho que esto depende a quién, cómo le vaya. A esos sectores que le dan 24 horas, que son empresariales, que le venden la energía barata, que compran, digamos, directamente a los generadores, que tienen líneas exclusivas, tú le preguntas de la crisis eléctrica de la República Dominicana y dices, no, pero ¿qué cuál crisis? Eso viven como en Suiza. Con el plan de las 24 horas que diseñamos, que es como debe ser, tú le preguntas a esas personas que no se le iba anteriormente la electricidad y cuál era el problema eléctrico. No tengo ningún problema. Le preguntas a esos que viven en esos barrios que le están regalando la luz, que si hay algún problema, y dicen, no, que se va la luz, pero él no paga ni un centavo. O sea que todo eso es muy relativo. Ahora, para quien es un problema, es para el Estado Dominicano, que tiene que subsidiar ese paquete por sus mismas decisiones y porque no ha tomado decisiones concretas. Cuando las tomó en una ocasión, aquella vez que quiso establecer un racionamiento implícito de 4 horas, ¿verdad?, de lunes a viernes, el gobierno se lo echó para atrás a Celso Marrancini, que lo anunció, y yo lo apoyé. Yo creo que el único programa que apoyó aquella vez eso.
que era el plan 24 horas, que lo diseñé cuando yo fui superintendente de electricidad y funcionó y daba y eliminaba, reducía bastante el déficit del sector y mandaba señales adecuadas de que la gente fuera pagando y establecía un plan para ir incorporando más usuarios y motivándolos, que sintieran un aliciente para convertirse en clientes regulares. Bien, entonces eso es igualito aquí con lo de la reforma fiscal. Depende a cada cual como le haya ido. El que le fue bien va a aplaudir. Al que no le dieron su tablazo, para decirlo de alguna manera, porque se ha puesto como un éxito el que no se incluyera el ITEVIS, que no se expandiera la base impositiva y se le metiera ITEVIS como en la pasada reforma, que habían 170, ¿cuántos eran? Alrededor de 178 productos de los estantes de los supermercados que no tenían ITEVIS, que iban a pagar entonces ITEVIS. Esa es la reforma pasada. El gobierno aprendió de eso y dijo, no puedo ir con esa. La población se me va a tirar a la calle. Y ahora no se incluyó, pero eso se pone como si fuera un logro, como si te hubieran dado algo. No, lo que te iban era a quitar, y no te lo quitaron. O sea, te iban a quitar dinero del bolsillo, y al final decidieron no quitártelo. Pero no fue que te dieron nada. ¿Me explico? O sea, se vende como que no, pero es un logro, que no se amplió la base, que no se le traspasó a los usuarios, ¿verdad? Ciertamente, pero no fue que te dieran algo. Es que al menos te dejaron el status quo como está, igual, no te pusieron impuesto a ese segmento, que de por sí era una política regresiva, porque iba a afectar más a los de menores ingresos. Y se optó por irse en otro sentido. Las grandes empresas, 3.000 millones, qué sé yo qué, un 3% más, de 27 al 30, por ahí se fue la cosa. Pero no fue que entonces se vende eso como que fue un gran logro. O sea, aquí hay un manejo inteligente, porque hay que reconocerlo. Yo desde el principio les dije que la reforma había sido muy razonada. Y desde el punto de vista fiscal, también era, en cierto modo, progresiva, no era regresiva, porque no se establecieron eso, ni al IPI, que en la otra ocasión se reducía de 9 millones que uno estaba exento, se bajaban a 5 millones el pago de impuestos por impuesto de la propiedad inmobiliaria. Una cosa de locos. Que cuando se retira la reforma, entonces, o sea, uno iba a tener, el que no pagaba impuestos por su casa, su casita de 8 millones, de 9, que ya cualquier casita vale ese monto, el que no pagaba impuestos por eso, porque estaba exento, el IPI, ese 1% del valor de la propiedad, ahora en 2 pagos, marzo era o septiembre creo que era, semestral, ahora iba a tener entonces, si se aprobaba aquello, que pagar por la diferencia de 9 a 5, 4 millones, iba a tener que buscar para pagar impuestos sobre esos 4 millones. Es una gente que no tiene de dónde tú me sacas eso como de la chistera, del bombín, un conejo. Entonces, bueno, al menos no se puso esas cosas. Que de hecho, inmediatamente se eliminó la reforma, esa el presidente la tiró al zafacón. DGI ajusta la indexación al año siguiente y aumenta el valor del IPI. Como debe ser, de 9 millones lo llevó a 10.5, algo así, porque las propiedades se aprecian. En este caso era una depreciación, una locura, sin sentido, sin tacto, sin sensibilidad social y sin análisis real de las circunstancias, de cómo te iba a poner, ubícate en el zapato de esas personas que ya son jubiladas, que tienen su casa 40 años, que nunca habían pagado impuestos y ahora tú le dices que tiene que pagar. Esto es una locura total. Pero que no se incluyeran esas locuras no significa que fue que te dieron algo. Entonces va a ser igual, de nuevo, como le digo, un sector, el que se sienta beneficiado, pues ok, el gobierno nunca va a sentirse satisfecho
y ya lo dice el ministro de Hacienda, porque no quiere que se le diga parche, pero que no son suficientes los recursos, porque el problema es como lo ha planteado el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Nada para aumentar la productividad. Que hemos anticrisis. Yo que a veces lo leo y creo que es anticristo que estoy leyendo, porque ese es el nombrecito que le han puesto, bonito. Nada para aumentar la productividad. Los ingresos del Estado, a pesar, ahora le voy a leer un dato con unas informaciones importantísimas de un artículo que hace Andy ayer para los futuros candidatos en las elecciones del 28, de la situación que vamos a enfrentar. Pero es una situación que vamos a enfrentar que en esta administración durante 6 años se ha ido entronizando. Y entonces el ministro de Hacienda, consciente de eso, sabe de eso, pero se va por el lado de vamos a buscar ingresos. Ok, pero no enfoca. Y con aquellos 40.000 millones que se anunciaron en un consejo de gobierno de reducción de gastos o de reasignación presupuestaria de diversas partidas, no se ha visto ni se ha dado claridad sobre eso. Pero el gobierno se va por el lado de más recursos para facilitar su accionar. Pero usted vio como el bono madre los otros días, en mayo o el mes pasado, en crisis. Estamos en crisis, pero ahí pudimos repartir 1.500 millones. La nómina va a dispararse, va a ser 40.000 millones. Escribía este muchacho, Juan Ariel Jiménez, y ponía los valores, cómo ha crecido en lo que va de año. Entonces no se enfrenta, se va por el lado fácil, a buscar más recursos, de nuevo, a pescar en la pecera, independientemente de que tenga sus cosas positivas. Por eso es que es bueno analizar las cosas desde varios puntos de vista. Pero, por ejemplo, dice, cuando el impuesto el aumento del impuesto a las transferencias y los cheques, Magín dice, no, porque ese es un aumento marginal. Y yo aquí le he dicho, marginal. De 0.15 a 0.30 es marginal, a 0.20 es marginal. Ese 0.5% de incremento es un incremento de un 33%. Repito, 33%. ¿En qué idioma? ¿En qué nomenclatura un incremento de 33% es marginal? ¿Quién ha dicho? ¿Desde cuándo? Es un tremendo incremento. Tremendo incremento. Es un tercio. La unidad dividida en 3. Es una tercera parte. No sé de dónde, pero eso es el discurso. Y tiene quienes alegan y documentan. Y yo lo entiendo, porque desde el punto de vista mercadológico ha resultado, porque el golpe lo han asumido todo el mundo con resignación. Los que vamos a pagar, los que vamos a morir te saludan, como Ave César, como, ¿verdad? Vamos como mansos corderitos al cadalso, a poner la cabeza en la guillotina para que alegres y además, y aplaudiendo. Mira, ahora las gasolinas la acaban de subir, la acaban de meter 6 cohetes el viernes a lo que ya se le había subido anteriormente y se congela por 12 semanas, por 3 meses, con un combustible que anda en los $73. $73 está ayer, 73,50 en tiempo real a las 8:49, vamos a ver ahora mismo, sigue igual, bajando. 73,49, 73 y pico, ahí está. Entonces la congelan congelada por 3 meses.
Tú dices, y la justificación, y sale Yayo a hablar, pero ¿qué justificación se puede dar? Cuando sube, sube, y cuando baja, baja. Así nos habían vendido, que era la ley de hidrocarburos, la 112, cuando Hipólito. Cuando sube, cuando la otra ocasión, el petróleo llegó a estar más caro que ahora, cuando el caso de la invasión rusa a Ucrania, se estableció un rango de 85. Si pasaba de 85 a, ¿cuánto era? 120, entonces no se iba a cobrar ad valorem, pero de ahí era que se iba a aplicar. Está por debajo de ese nivel y ahora lo que hay es subir, subir, subir. Y de sin estos 6 que le subieron en estos días, de los 102 pesos que se queda el gobierno de impuestos, lo que te está compensando con 20, 23 pesos, una cosa así. se presentaba en estos días. Entonces, el discurso que se nos está vendiendo como que todo está perfecto, Magín niega bajaran los impuestos a las bancas de lotería. Dice que es el aumento más grande que se le ha hecho a las bancas. Tal vez la propuesta, pero él se canta y se llora. Tal vez la propuesta inicial fue muy alta. Tal vez, según él. Lo que no se ve, lo que se ve no lo bajaron. Tal vez lo llegaron a un monto más razonable. Los banqueros que están en el Congreso, que están en el Senado, tan razonables, decidieron ahorrarse 35 mil millones de lo que tenían que pagar al año, ¿no? Pero no lo bajaron. Dice Magín que no lo bajaron, que lo que se puso fue que el que se mandó inicial era muy alto, pues se bajó. Pues si de un monto alto se le reduce una porción, pues se bajó. Es el aumento más grande que se ha hecho en las tasas que pagan las bancas, en algunos casos 30 o 40% en otros. La propuesta inicial planteaba un impuesto de 25% a los premios o ganancias y se redujo el pago anual del impuesto único de 120 mil que iban a pagar las bancas, son como 30 mil bancas, imagínese usted a 85 mil, 35 mil cohetes, dice Magín que no se ha bajado. Oía un comentarista por ahí desde ayer defendiendo, diciendo, no, porque hay gente que nada más lee los titulares. No, aquí leemos todo. Les voy a leer para que no digamos que, soy yo, porque yo lo comenté entonces. El Diario Libre, el editorialista Aníbal de Castro, hace sobre eso, como es Magín que está diciendo, y ya oí a alguien diciendo, defendiendo de que no, que a la banca no se había bajado, no se le había reducido lo propuesto y lo que está ahí, de 120 mil se bajó a 85 mil, más otros detallitos por allí. Dice este artículo de Aníbal de Castro, el editorial de Diario Libre de ayer, cuando los árbitros juegan. Una imagen resume el problema mejor que cualquier cifra. Senadores que son dueños o han sido dueños de banca, de lotería, sentados en la comisión bicameral que decide cuánto deben pagar las bancas de lotería. Ellos decidieron. El Ejecutivo proponía 120 mil pesos anuales por banca y los senadores la bajaron a 85 mil. Casi un 30% menos. Ese 30%, 33% que en el impuesto a los cheques nos sube ese paquete fiscal, aquí se les rebajó a lo que iban a pagar las bancas, los banqueros, con un plumazo. Ahí el gobierno no fue, impuso, ni dijo, no, sancóchenlo y déjenlo así. Dice el analista, 35 mil pesos de diferencia, multiplicado por más de 30 mil bancas, son más de 3 mil millones de pesos que el fisco dejará de percibir. Aquí el gobierno no se siente intimidado, no se siente ofendido cuando uno le dice, mira, pero indéxame los salarios de 34 mil a 54 mil pesos. Pues yo no tengo por qué pagar impuestos sobre ese rango de 34 a 18 mil pesos que estoy pagando impuestos. No, porque el gobierno va a dejar de recibir 20 y tantos mil millones de pesos. Pero el usuario, el consumidor, el ciudadano sí tiene que sacrificarse en función del Estado. Pero mira aquí como los banqueros
se quedan ellos, se ponen lo que ellos les da la gana. El gobierno sí logró imponer una carga de 25% a los premios de juego de azar. 25, que los legisladores matizaron con tramos de 15 y 25, para un monto 15, para otro 25, de 600,000 en adelante, pero al final se protegió a los banqueros y al pobre infeliz que para jugando por necesidad y pierde por obligación, el día que se saca un premio, ahí tiene que pagar el impuesto que le subieron ahí, una carga de 25%. Entonces ustedes ven cómo todo se maquilla de cierta manera. Y el ministro de Hacienda dice que el plan anticrisis no basta, que la iniciativa constituye una respuesta viable ante la actual coyuntura. Imagínate, mantener fijo el combustible congelado mientras aunque baje. Imagínate que está en 73, que se meta a 67 como estuvo en febrero antes de la guerra. ¿Qué explicación puede tener el gobierno para mantenerlo frisado por 3 meses? Porque no la tiene desde ya. No la tiene desde ya. Dice que la ley 3026 no debe ser definida como una reforma fiscal integral ni como un simple parche. Pero mírenlo aquí, medidas que entrarán escalonadamente, porque si usted cree que además de eso, como yo le estaba empezando a decir, esto es como el cuento de la boda, a cada cual depende cómo le haya ido y va a aplaudir en función de eso. Por ejemplo, dice que hay cosas que van a entrar de una vez, el 1% al impuesto de la constitución de compañía, entra de aplicación inmediata, la eliminación del 2% a las hipotecas será de forma gradual, pero mira usted, lo poquito que nos dieron a los ciudadanos va a ser a partir del año que viene. A partir de enero 27 está la ampliación del régimen simplificado de tributación, donde está la indexación del mínimo exento de la renta. O sea, el chin que nos dieron de 34,000 para un segmento a 39,000, no es ni siquiera para ahora, es para el 27, en enero, 6 meses más. Cuando llegue allá, ya esa indexación no va a ser de 54,000, ¿no? Eso deberá estar, va a estar con una inflación de 5.35 que tuvimos este mes. Eso va a estar en, qué sé yo, 55,000, vamos a decir un número. ¿Usted te da cuenta? Entonces, ese es el problema, que es como el embudo. Afirmó que el gobierno acumula más de 20,000 millones de subsidios durante la semana de mayor presión internacional sobre el petróleo. Y San Lobatón defiende el congelamiento de los combustibles pese a la reducción del petróleo. Qué bueno, así cualquiera, así cualquiera. Entonces, usted ve que se trata de justificar. No digo que no tenga sus cosas positivas, pero al final del día es, y siempre, el mango bajito. No enfrentar la parte del gasto de manera racional, de manera eficiente, porque es más fácil cargarle a los otros. Salimos a buscar esos 60,000 millones, la gasolina puede bajar, el petróleo crudo puede caerse, desplomarse, y como quiera va a mantener frisado porque necesitamos ese dinero en las arcas. Tenemos 300,000 millones guardados en cuenta de banco de reserva y del Banco Central, y reserva por 15,000 millones de dólares, pero como quiera necesitamos, en lugar de usarlo para actividades productivas, necesitamos sacarle más dinero a la población. La incapacidad y la incompetencia fiscal del propio gobierno en cuanto al ITEVIS, en cuanto a impuestos sobre la renta, es más fácil cortar por ahí. Bien, miren, en cuanto al estrecho de Hormuz, las negociaciones, J.D. Vance informó, yo le dije ayer, la delegación iraní se había parado, pero el hombre allá se la buscó, a pesar de las cosas que ha dicho Trump. Han llegado a un marco de referencia para las negociaciones que tienen que darse durante estos 60 días. En el estrecho están pasando los barcos,
Trump dice que tiene control absoluto. No es verdad, él lo que tenía era un bloqueo y era un bloqueo doble porque quien tenía el control y no dejaba pasar a nadie eran los iraníes. Si hubiera sido así, no se sientan a negociar. O sea, que son de las cosas que habla. Lo que sí salió que no van a recibir dinero, que no van a cobrar después de 60 días ni antes, ya lo dijo ayer, que el que va a cobrar un peaje es él, le dijeron que si él es un pirata o si él cree que eso está en el patio de su casa. ¿Se acuerdan que yo le leí una opinión de que yo que de seguridad iraní? El punto es que sí salió a relucir que los iraníes pedían 12.000 millones de dólares en 2 tramos a la firma y luego en el transcurso, 12 y 12. Lo que salió a relucir ayer es que y el Trump, que dice que no le van a dar dinero, tuvo que admitir que sí. Primero le están levantando las sanciones y eso es dinero constante y sonante. Que sí tuvo que admitir que hay 6.000 millones que lo van a dar los 12 en 2 tramos de 6.000 millones de dólares. Pero, porque las cosas de Trump son siempre así, pero que se van a usar exclusivamente para comprar productos agrícolas norteamericanos. Un invento de él, como para salir. Primero había dicho que no iban a recibir dinero y al final del día el dinero es fungible. El dinero que yo iba a usar para comprar esos productos, si me lo venden, lo uso para otra cosa. O si me lo das para esto, entonces no lo necesito usar de aquel que tengo allí para esto. Eso es lo mismo. Es lo mismo. Pero el problema es que entonces lo comparan con el acuerdo que se firmó con Obama, que le dieron una liberalización en efectivo de 1.700 millones. Si le daban los 24.000, 12 y 12, eso era como 14 veces más. Si le dan los 12, sería como 6 veces o 7, todavía muy por encima. Entonces, entre otras cosas, están las discusiones con Israel. Dice que él resuelve con Netanyahu. Netanyahu dice que por ningún sentido va a salir del sur del Líbano, que Estados Unidos puede decir lo que le parezca, pero ellos no van a salir de ahí. Entonces, esa es la situación en el Golfo. El tránsito de los mercantil y de tanqueros se ha restablecido en el Golfo. ¿Por qué? El bloqueo americano era para ya se le han levantado las sanciones hasta la venta de combustible. Ahorita comentamos un poquito de eso. Entonces, la cosa más o menos se está viendo más o menos bien. Por eso está el precio de los combustibles, como ustedes han visto, que ha caído sustancialmente y se está manteniendo. Porque eso es lo que los mercados han estado ansiosos, de que la situación se restablezca, para que las cadenas de suministro puedan volver a hacer su papel. Dice Trump que tiene control total sobre el estrecho de Hormuz. No es verdad, él lo que tenía era un bloqueo. Quien tiene el control es Irán. El control lo tiene y dice Irán que jefe negociador iraní afirma que el estrecho será administrado por Teherán. Nunca volverá a ser lo que era antes de la guerra, y eso es lo que los analistas evalúan. ¿Qué se ganó con la guerra? ¿Cuál ha sido el resultado? Aparte de los costos, aparte de los daños, aparte de las compensaciones que ganó Estados Unidos en una guerra, que un pleito que se echó encima, cuando aquí el ganador fue, por un lado, Rusia, que si no es por las destrucciones que le está haciendo Ucrania a las refinerías y eso, se iba a llenar de dinero, por el que le alimentaron las sanciones, porque el precio de los combustibles se había disparado, y por el otro lado Israel, que tenía un problema estratégico con Irán y lo quería resolver, pero Estados Unidos no ha ganado absolutamente nada. Y ahora, ayer hablando de los recursos, tuvo Trump que admitir, pero trataba de explicar de que esos 6.000 millones se iban a usar para compra de alimentos de los productores, que estaban lo bien llamados, todo ese cuento. Al final es dinero. Dinero, Irán va a comprar lo que quiera, donde quiera y como quiera, con su dinero. Y además, lo otro es que se le levantaron las sanciones para la venta de combustible, que tenían que venderlo a descuento. Por ejemplo, si está a 73 y ellos tienen sanciones y yo quiero comprarle y yo no quiero, y para yo meterme en un lío comprando petróleo iraní, los chinos lo hacen. Tenía que vendérselo por descuento. Lo que estuvieron haciendo los rusos con China y con India cuando tenían las sanciones. Le dan un 20, un 30% de descuento. Vamos a suponer, está 73,
te lo vendo a 55. Y así ya son un negociazo. Entonces ahora no va a tener que vender a 55, lo puede vender al mismo valor de mercado, al precio que está ahora mismo. O sea, se va a beneficiar de todo sentido. Entonces, pero no importa, pues yo decía desde el principio que a nosotros, los de por aquí, lo que nos importa es que se llegue a un acuerdo en esos 60 días, que se establezca, que se estabilice todo y que logremos salir de ese malvado y que el que ganó, entre comillas, ganó y el que pagó no es con nuestro dinero. Eso ya es un asunto político y que lo disluciden ellos. Mientras tanto, nosotros nos beneficiamos de que se restablezca la situación económica que ha afectado al mundo entero, a los Estados Unidos y a nosotros, perdón, por supuesto. Mira cómo se agarró para meter el paquetico fiscal ese que estábamos comentando hace unos instantes. Vamos a una pausa. Esta es Economía y Mercado. Venimos en breve.